Buen día, mis estimados alumnos y alumnas. Continuando con el tema de los costos estándar, vamos a explicar lo que es el ejemplo que está en el documento que les compartí, tanto en el aula virtual como en el grupo. Veamos. El ejemplo se trata del lote de producción de 500 kilos de un producto que se llama HF26, que es un producto de la fábrica de alimentos balanceados Encinas y compañía. De eso ya está establecido el costo estándar por unidad, tanto por unidad, o sea, tanto por el lote, que son los 500 kilos, el lote cuesta 4.948 y por kilo 4.95. El haber establecido ese costo estándar obviamente es el resultado de ya ejercicios anteriores, en donde la producción de periodos históricos, ¿verdad? El costo histórico nos da de que el costo total de producción de ese lote y por kilo, o sea, por unidad, es de 4.948 y de 4.95 respectivamente. Pero también, si se recuerdan, hablábamos en la teoría o en el documento, si pueden volver a leer el documento, estamos hablando de que es necesario conocer en el caso de los costos de producción los tres elementos del costo, es decir, los materiales, la mano de obra y los gastos de fabricación. Precisamente este ejemplo eso nos presenta. Vamos a separar o vamos a desglosar ese costo estándar tanto por lote como por kilo en materiales directos, mano de obra directa y otros costos de fabricación. Bien, tenemos entre los materiales directos, dice que se utilizaron 300 kilos del material a un precio de $2. Eso significa que el total de ese material A nos costó $600. Luego tenemos que se utilizó un material B. Esa es la materia prima, ¿verdad? 320 kilos de material B y cada kilo de ese material nos costó $1. Entonces tenemos que nos da como resultado $320 del material B. La totalidad de materiales o de materia prima utilizada para este lote de 500 kilos es que utilizamos 620 kilos de materiales, tanto de A como de B, lo sumamos, ¿verdad? Y el costo total fue de $920. Ahora bien, cuando el material es procesado, sobre todo porque estamos hablando de un alimento, ¿verdad? O un producto alimenticio, este producto alimenticio, los materiales generalmente presentan una disminución dentro del proceso. Hay desperdicios, etcétera. Entonces, en este ejemplo, tenemos de que hay una merma en la cocción del 15%, del total de los materiales. Es decir, que durante todo el proceso de producción, estos materiales disminuyeron un 15%. De los 620 kilos de materiales, nosotros le sacamos el 15% y nos resulta que son 93 kilos de merma en la cocción o disminución. Pero aparte de eso, los materiales presentan un desperdicio. Creo que eso no es solamente en productos alimenticios, sino que también, por ejemplo, cuando estamos hablando de productos de textiles, ¿verdad? Sabemos que de una yarda de tela, por ejemplo, que se puede sacar una camisa o una falda o qué sé yo, ¿verdad? Lo que se vaya a elaborar, siempre hay trocitos, ¿verdad? De telas que ya no se utilizan, ¿verdad? Entonces eso forma parte del desperdicio. Entonces, de esos 620 kilogramos de materiales o de materia prima que se utilizó para la
fabricación de este producto alimenticio, tenemos en que se desperdiciaron 27 kilos de esa materia. Entonces tenemos que 93 más 27, tenemos, son 130 kilos, ¿verdad? 130 kilos de disminución y, perdón, 120 kilos. Y nos queda, ¿verdad?, ya el rendimiento neto del material, que son los 500 kilos del lote de producción. ¿Cuánto es el costo estándar por unidad? Bien, nos costó, ¿cuánto nos costó? Dijimos $920 los 620 kilogramos de materiales. Independientemente que se haya disminuido por el proceso de cocción y por el desperdicio, 120 kilogramos, nosotros gastamos $920 con el total de la materia prima que se compró. ¿Cómo sacamos el costo unitario de la materia prima? Pues sobre el rendimiento total, es decir, cuánto nos rindió esa materia prima. Esos 620 kilogramos nos rindieron 500 kilogramos de producto. Entonces, sobre esos 500 es que vamos a determinar el costo de la materia prima. $920 entre 500. ¿Por qué? Porque eso es el total, el resultado ya final del producto. Ya hemos considerado, como les dije anteriormente, la disminución por el proceso de cocción, pues porque estamos hablando de un producto alimenticio, y también por los desperdicios. Entonces, sobre el resultado final, o sea, cuánto nos quedó, cuánto nos rindió la materia prima, sobre esa cantidad es que nosotros vamos a dividir lo que nos costó el total de la materia prima. Nos costó $920. Entonces, esos 500 kilogramos, el lote de 500 kilogramos, nuestro costo de materia prima va a ser de 1.84 por kilo. Ya por el lote simplemente multiplicamos el 1.84 por los 500 kilogramos. Bien, eso es en cuanto a la materia prima. Luego tenemos el cálculo de la mano de obra directa, es decir, ¿verdad?, de toda la mano de obra que intervino directamente, valga la redundancia, en el proceso de producción. Y tenemos que, para elaborar este producto alimenticio, se llevaron a cabo 3 procesos. En cada proceso se utilizaron cierta cantidad de horas hombre, horas laborales, y el costo de cada una de esa mano de obra ya está establecido, es decir, eso es lo que se pagó en el periodo anterior. Tenemos que en el proceso 1 se invirtieron 14 horas solo para elaborar esos 500 kilogramos. Cada hora costó $20. Tenemos el proceso 2 que también duró 10 horas. El costo de cada una de esas horas fue de $25. Y tenemos el proceso 3 que fueron 8 horas. El costo de cada una de esas horas fue de $18. En total tenemos que se utilizaron 32 horas para elaborar los 500 kilos de producto, ¿verdad? Del HE26. 32 horas. ¿Cuánto nos costaron esas 32 horas? Del primer proceso nos costaron $280. Del segundo proceso, 250. Del tercer proceso, 144, haciendo un total de $674. Esos $674 simplemente los voy a dividir entre el total de producción final, que es el lote de los 500 kilos. Entonces,
yo divido los $674 que pagué en mano de obra en los 3 procesos de producción entre los 500 kilogramos, y de esa forma es que yo determino el costo unitario por mano de obra directa, es decir, lo que invertí por cada kilogramo que produje de esos 500 kilos de lote. Me cuesta 1.348. Eso pagué por cada kilogramo en mano de obra directa. Continuamos con los costos de fabricación. Con base a horas hombres de la mano de obra, es decir, si se utilizaron 32 horas para producir esos 500 lotes, también esas mismas horas fueron utilizadas de forma indirecta por otras personas que laboran en la fábrica, pero que no intervienen directamente en la producción. Esa mano de obra, pues, es la mano de obra indirecta. ¿Cuánto pagué por hora hombre? ¿O cuánto pagó la empresa por hora hombre durante esas 32 horas? Pues fueron $27.50. ¿Cuánto es el total de las horas hombres que se invirtieron para la elaboración de ese producto? En total fueron $880. Es decir, $880 corresponden a las 32 horas hombre de las personas que laboraron en esa empresa, pero que no intervinieron directamente en la producción. Pueden ser los ordenanzas, puede ser siempre, obviamente, cuando estamos hablando de que no es parte directa de la producción, pero sí estamos hablando de los elementos del costo, estamos hablando de personas que están dentro de la planta de producción y que no se puede separar directamente el valor de esa mano de obra. Entonces podemos hablar de la persona, por ejemplo, que les hace la limpieza en la planta de producción, de personal que trabaja en la planta de producción, pero no está directamente relacionado en los procesos, ¿verdad? Puede ser el jefe de la planta, la parte administrativa de la planta. No estamos hablando del resto del personal, por ejemplo, del área de ventas administrativa. Eso ya entraría en los otros gastos, gastos de administración, gastos de ventas, dependiendo del área en donde se encuentra. Bien, entonces tenemos $880, siempre entre los 500 kilogramos de producción, que es el lote. Nos corresponde que cada kilogramo cuesta, o sea, su gasto de fabricación es de $1.76. Si sumamos los 3 elementos del costo, entonces encontramos que es 4.948 o 4.95, como tenemos al inicio, y el lote de producción, que son los 500, simplemente lo multiplicamos y obtenemos $4.948, el lote de producción. Este costo estándar, dice dentro del ejemplo, será válido a partir del 1 de junio al 31 de diciembre de 1981, en el supuesto de que en dicho periodo no hayan cambios significativos. Esto puede ser cualquier año, ¿verdad? Pero el libro nos presenta este ejemplo para este costo estándar va a corresponder únicamente para el periodo del 1 de junio al 31 de diciembre de un año determinado. Entonces aquí podemos ver que esta proyección nos va a servir para elaborar nuestro presupuesto en ese periodo, ¿verdad? Entonces hacemos el presupuesto para ese periodo con base a ese costo. Eso significa que anteriormente los costos reales, o sea, lo que en realidad la empresa gastó en el material A, en el material B, en la mano de obra directa, en la mano de obra indirecta, es ese valor de 4.948 por los 500 kilogramos o 4.95 por cada kilogramo. Eso fue lo que incurrió anteriormente,
forma parte del histórico y ahora se convierte en nuestro costo estándar. Y ahora podemos proyectar para un siguiente periodo esos valores. Bien, al finalizar el periodo, digamos al 31 de diciembre, podemos determinar con facturas, porque esto es ya los datos reales. En la contabilidad nos dice, mire, nosotros, eso es nuestro resultado, se compró material A en tanto por tal valor, se compró material B por tal valor, se pagaron tantas horas o se elaboró en tantas horas el producto. Es decir, ya los datos reales son otros. O bien pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Generalmente son diferentes, ¿verdad? Porque pueden suceder distintas situaciones, que el material que se compró sea de menor calidad, de mayor precio, de menor precio, que la mano de obra que se renunciaron, que se despidieron y entró gente menos experta, con menos competencias para desarrollar estos procesos de producción y se tardaron más o tardaron menos, etc. Pueden suceder distintas situaciones que al final me vienen a cambiar el presupuesto que yo tenía de mis costos. Entonces, vamos a ver cuáles son esos resultados. Que tenemos, vamos a hacer la comparación de los materiales. Bien, en mi presupuesto yo dije que necesitaba 300 kilogramos del material A y 320 kilogramos del material B, a $2 y $1 respectivamente. Total, dice $920 en materiales. Bien, pero resulta que si yo comparo ya con los datos reales, con lo facturado, con las compras reales, resulta que del material A yo no compré 300 kilogramos, sino que compré 310 kilogramos a un precio de $1.98. Es decir, gasté 613.80. Del material B, sí compré los 320 kilogramos que yo había dicho que iba a comprar y también los compré al precio que dije que los iba a comprar, que a $1. Entonces, gasté $320 en el material B. En total, en materiales, yo gasté 933.80. Ese es el total de materiales que compré. Veamos el análisis de lo que ha sucedido. Dice, por los datos anteriores, observamos que la diferencia se debe a una variación de 2 centavos en cada unidad del material A. Es decir, presupuestamos que íbamos a comprar material A $2, lo compramos a $1.98. Entonces la diferencia es de 2 centavitos de dólar. Ha utilizado ya otra variación de 10 unidades, más del mismo material, que es la diferencia existente entre el estándar y el consumo actual. Entonces, no solamente existe una diferencia en el precio de $2 con $1.98, es decir, los 2 centavitos de dólar, no solamente esa es la diferencia, sino que aparte que me había presupuestado, o la empresa se había presupuestado solamente comprar 300 kilogramos de un material A, y en realidad compré 310 kilogramos de ese material A. Dice, la diferencia neta desfavorable. ¿Por qué desfavorable? Porque al final gasté más de lo que presupuesté. Es de $13.80, que corresponde a las variaciones en el precio y variaciones en la cantidad. Como quiera que el material no muestra la diferencia ni en el precio ni en cantidad. No existe variación alguna en el caso del material B. El material B no tiene diferencias ni en el precio ni en la cantidad. Y entonces determinamos que existe una diferencia desfavorable de $13.80. ¿Por qué? Porque gasté más de lo que presupuesté.
Mi costo actual es mayor que el costo estándar. Mi costo real es mayor que lo presupuestado. Entonces aquí volvemos otra vez, ¿verdad? Nuestros conceptos, que el costo estándar es un presupuesto, lo que yo estoy proyectando, obviamente con base a datos históricos, a datos reales. Y mi costo actual, ya pasó el periodo para el cual yo hice el presupuesto, y entonces encuentro esas variaciones. Hacemos el análisis, dice, primero, tenemos dos aspectos. Tenemos variaciones en precio y variaciones en cantidad. Dice, la variación en precio se determina multiplicando la cantidad realmente consumida por el precio actual y buscando la diferencia con la cantidad realmente consumida al precio estándar. ¿Cómo determinamos la diferencia en el precio? Pues simple y sencillamente la cantidad que compramos con el precio actual, que es 1,98 por 310 kilogramos, nos hacen 613,80. Y la cantidad actual por el precio estándar, es decir, por el precio que se presupuestó la empresa que iba a comprar el material A, en $2. Entonces tenemos que se compraron 310 kilogramos a $2. Perdón, se presupuestaron 310 kilogramos a $2 y nos da $620. Si hiciéramos la comparación solamente con el precio, podríamos decir, bueno, pero yo compré más barato la materia prima, ¿verdad? 2 centavos más barato. Compré 310 kilogramos, yo decía que los iba a comprar a $2, ok, me salen 620 favorables. En la variación con respecto únicamente al precio, 620. Pero tenemos también la variación en materiales, variación de materiales en cantidad. Ya vimos en el precio y nos sale que pues sí, gastamos menos supuestamente. Eso es a simple vista. 310 kilogramos se compraron a 1,98 cuando yo había presupuestado que me iba a costar el kilo a $2. Aparentemente, y digo aparentemente porque vamos a ver, yo ahorré 620 dólares. Y por ahí tenemos una formulita que nos ayuda pues a poder identificar exactamente el valor a la diferencia, ¿verdad? O la variación en el precio. Ese solo es de sustituir los valores y nos da exactamente el mismo resultado de hacer la comparación del precio real por la cantidad de material comprada y el precio presupuestado por la cantidad comprada, que son los 620 de variación favorable. Eso en apariencia, porque, ¿verdad? Tenemos, y ya lo hemos visto, que tenemos la variación en los materiales en cantidad. ¿Por qué? Porque establecimos que íbamos a comprar 300 kilos del producto A y en realidad compramos 10 kilogramos más, 310 kilogramos. Ahora, ¿cómo vamos a sacar esa diferencia? Pues lo vamos a hacer basados en el precio estándar, es decir, el precio presupuestado, que es de $2. Y así tenemos que el precio estándar, o sea, lo que yo presupuesté, son $2 por kilogramo. Si yo lo multiplico por los 310 kilogramos que compré, gasté $620. Y si lo comparo con la cantidad que debía haber comprado, que eran 300, siempre con el precio de $2, porque será mi presupuesto, son $600.
Entonces tenemos una variación en cantidad de materiales compradas. Aquí estamos hablando de cantidad. Que compramos 10 kilogramos de más y lo vamos a comparar con el precio presupuestado, que son $20. Esa es mi diferencia de $20. Para ello también tenemos una pequeña fórmula que acá está ya dada, que es el valor en cantidad, perdón, la variación en cantidad es igual al precio estándar por la cantidad actual menos la cantidad estándar. Entonces, el resultado son $20. Ahora tenemos, resumiendo, hacemos una combinación de la variación en el precio que me fue favorable y la variación en la cantidad que me fue desfavorable. ¿Por qué? Porque en la cantidad yo gasté más de lo que había presupuestado, $20. Pero en el precio yo gasté menos. Entonces sacamos esa diferencia de las variaciones y tenemos una variación neta desfavorable, que es los $13.80, que es una variación sobre el estándar, una variación desfavorable que sobrepasa lo presupuestado. Esa, al final, esa es la diferencia que vamos a sacar entre en la variación en el precio, la variación en la cantidad, y vamos a obtener una variación neta que puede ser favorable o desfavorable. En este caso es una variación neta desfavorable. Aunque tuvimos una diferencia en el precio favorable que fue de 2 centavos por cada unidad, pero si ya nos vamos a las cantidades, ahí sí nos salimos un poquito mal. ¿Qué podemos concluir con estas variaciones en los materiales? Dice el documento, la variación al precio generalmente ya está calculada cuando se emplean costos estándar en la adquisición de materiales, como se ha explicado en el capítulo 7. Solamente la variación en cantidad es la que se calcula en el proceso productivo. Pero cuando el estándar del precio de materiales se da en el momento de la salida de almacenes hacia la producción, como el caso presente, se calculan los dos tipos de variaciones en tal momento. Desde el punto de vista del control empresarial, el análisis de las variaciones permite hacer los ajustes correctivos necesarios, ya sea en la producción o en la fijación de nuevos estándares, según las causas que la motivaron. Ojo con eso, según las causas. No sé si se recuerdan, anteriormente el documento hablaba de parte de las desventajas, ¿verdad? Que esto no es algo que se va a fijar como en piedra, ¿verdad? Sino que tiene que ser flexible. ¿Por qué? Porque pueden existir condiciones que definitivamente no sean las más adecuadas como para poder establecer un nuevo estándar, un nuevo costo estándar. Dice, aunque las fórmulas mostradas son empleadas universalmente, consideramos que para efectos de control y decisión es suficiente conocer las variables, precio y cantidad, para tomar las acciones correspondientes y obtener el valor neto de las variaciones por simple diferencia. Ya en el ejemplo, entre el valor total del estándar de materiales y el valor total actual de los mismos. En el ejemplo anterior, una conclusión más simple será que se consumieron 10 unidades de material A más de lo que se había previsto, ¿verdad? Habíamos dicho que se iban a consumir 300 y consumimos ¿cuántos? 310.
y el costo por unidad fue de solo 1.98 pesos en lugar de 2 pesos por cada kilogramo. Es decir, 2 centavos de diferencia. La diferencia neta que determinamos fue desfavorable en 13.80. ¿Por qué? Porque se gastaron 13.80 más de lo presupuestado. Con esa base se analizará el por qué se consumieron 10 unidades más y cuál fue la razón para obtener un precio más bajo. ¿Qué podríamos nosotros obtener de ese dato? Pues pudieron haber sucedido muchas situaciones. Que el producto A que se compró se le haya comprado a un proveedor distinto al que se le compró en el periodo anterior y el cual nos dio como resultado ese costo estándar, ¿verdad? Probablemente este material A, ¿verdad? Se compró a otro proveedor y este material A tiene una calidad inferior o es de una marca diferente con menor calidad que la que se compró en el ejercicio anterior. Y eso nos ha permitido ahorrar 2 centavitos, ¿verdad? En cada kilogramo. Pero resulta que esos 2 centavitos de ahorro en cada kilogramo, al final nos resultó que no utilizamos 300 kilogramos, sino que tuvimos que comprar 10 kilogramos adicionales. Entonces aquí como que se cumple, ¿verdad? El dicho que dice, lo barato sale caro, ¿verdad? Entonces a lo mejor esos 2 centavitos por kilogramos que nos íbamos ahorrando nos representó una pérdida para la empresa en cuanto a los materiales. ¿Por qué? Porque compramos un material de menor calidad y obviamente a la hora de procesarlo, nosotros invertimos más material. Y quizás en el proceso de cocción se hubo una mayor merma, en el proceso en los desperdicios, perdón, se desperdició más cantidad que el material que habíamos comprado en el periodo anterior. ¿Por qué? Por mala calidad. Entonces, ese es uno de los análisis que podemos concluir al sacar todos estos resultados. Nosotros presentamos a la empresa en la que estamos determinando estos costos, estableciendo estos presupuestos, estas proyecciones, y cuando sacamos los resultados reales, hacemos la comparación, le podemos decir, ¿verdad?, al gerente, al dueño de la empresa, mire, existe ese problema, se compró un material con una cantidad, con un valor menor, pero al final utilizamos más, entonces en lugar de ahorrar, gastamos más. Eso es algo importantísimo de analizar, ¿verdad?, dentro del proceso de producción en cuanto a los costos. Dice, esta opinión se fundamenta en el hecho de que el valor es consecuencia de 2 variables, precio y cantidad, pero en algunos casos habrá una porción del total atribuible a ambas variables, utilizando las fórmulas dadas. Bien. En este video nos vamos a quedar ahí con el ejemplo, el análisis de las variaciones en cuanto al material, ¿verdad? Vamos a posteriormente analizar las diferencias en cuanto a la mano de obra y veremos también lo de los gastos de fabricación y un cuadro al final de las variaciones en total de los 3 elementos del costo.